Normalmente cuando se piensa en sustentabilidad pensamos en medio ambiente. Y entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que es una relación imbrincada entre el ser humano, el medio ambiente, el territorio, el contexto y eso cómo incide en la naturaleza y al final en nosotros mismos, porque somos parte de la naturaleza, cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza y esos los beneficios que nos da a todos los grupos sociales que somos, pues empezamos a abarcarlo y decidimos retomarlo desde el lugar en donde hemos trabajado, que es el lago de Pátzcuaro. Ella me comentaba, yo tengo un nieto, me dijo, y allí de donde yo pertenezco, en la comunidad de San Pedro Pareo, realizan un tianguis, pero aquí los niños son los que intercambian las cosas, lo que les gusta. Entonces a mí me nació muchísima curiosidad porque no había escuchado yo anteriormente que se realizara un tianguis entre infantes. Entonces me hizo la invitación, me dijo que solo se realizaba una vez al mes, el primer sábado de cada mes, y ella me invitó desde la educación inicial. Él busca precisamente que se les genere este sentido de pertenencia, porque él menciona que desde la educación inicial es cuando a los niños se les puede dar, pues precisamente la conciencia sobre el valor de las tradiciones que poco a poco se han perdido. Entonces a mí me tocaba ver a niños y niñas muy felices con su vestimenta ceremonial, y decían las niñas, es que a mí me encanta porque yo me siento bonita. Además de que me siento bonita, mi abuelita es la que me hace mi traje. Mi mamá es la que ayuda precisamente a la elaboración de las vestimentas tradicionales. Entonces, ellas dicen, mi abuelita se vestía así y a mí me hace sentir bonita. Claro. Entonces, también obviamente el hecho de que recuperen el idioma purépecha también es una dinámica muy bonita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Saber Más Radio. Estamos aquí el día de hoy para hablar sobre un tema muy profundo, interesante y también que me hace pensar mucho sobre ciertos temas que yo pienso que pueden ser muy interesantes para todos. Hace poco tiempo terminé justo un diplomado de educación para el desarrollo sostenible y es un tema que yo siempre me pregunté, ¿cómo es que podemos hacer para poder integrar una parte holística en la visión de la educación? Y entonces esta parte de la definición de holística nos permite como ver un panorama mucho más amplio que incluye mucho más cosas que solamente la parte formativa, digamos la parte académica, la parte que todos pensamos cuando alguien nos dice desarrollo y sustentabilidad, inmediatamente pensamos en ciudades ultra desarrolladas, en ciudades inteligentes, o cuando menos es lo primero que viene a mi cabeza. Entonces pienso en ciudades inteligentes e inmediatamente estoy visualizando interconexiones, algún servicio de comunicación avanzado, moderno, en el futuro. Quizá también estoy pensando en algunas otras cosas relacionadas con el medio ambiente y cómo podemos ver estos impactos y dentro de estos impactos positivos o negativos que pudiéramos tener, algo que nos debemos de preguntar es, ¿de verdad es que el desarrollo y la sustentabilidad solamente tiene algo que ver con este crecimiento económico? ¿Deberíamos de centrarnos ahí? Hay como muchas preguntas por responderse y hay muchas acciones que se deben de tomar para lograr concientizarnos o ser conscientes acerca de cómo es esta situación en el contexto en el cual vivimos en nuestra región. Y además entender que el desarrollo y la sustentabilidad tiene que ver con nuestros valores, con nuestra manera de vivir y que tiene que ver con todo este tejido social, con toda esta parte de la comunidad en donde crecemos, en donde nos desarrollamos, en donde adquirimos nuestros valores en edades tempranas. Y para hablar acerca de estos temas que son muy profundos y que son interesantes, el día de hoy tengo el gusto de tener a Valeria Yayaye. Valeria
y allí vienen de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, y ha trabajado en una tesis para titularse de la maestría en desarrollo y sustentabilidad, con temas muy interesantes, como ya los había hablado previamente. Bienvenidas. Gracias. Buenos días. Buen día. Y quería que nos hablaran un poquito acerca de sí del desarrollo y de la sustentabilidad, pero desde otra perspectiva distinta, y había algo que platicábamos acerca de la sustentabilidad cultural. Entonces, no sé si Yaye y Valeria nos podrían platicar un poco de qué es esta sustentabilidad cultural. Bueno, empezamos. Muy buenos días, un gusto estar aquí, un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Fíjate que el año pasado tuve la oportunidad, bueno, desde el 2023, tuvimos la oportunidad a partir del Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación de aquí del estado de Michoacán, de meter o de someter un proyecto que fue aprobado sobre soberanía alimentaria y sustentabilidad, perdón. Ese es mi proyecto, otro proyecto, pero más bien sobre soberanía cultural y alimentaria aquí en Michoacán, en particular en la región lacustre. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros considerábamos muy importante la temática de la sustentabilidad cultural, porque como tú lo comentas, normalmente cuando se piensa en sustentabilidad pensamos en medio ambiente. Y entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que es una relación imbrincada entre el ser humano, el medio ambiente, el territorio, el contexto, y eso cómo incide en la naturaleza y al final en nosotros mismos, porque somos parte de la naturaleza, cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza y esos los beneficios que nos da a todos los grupos sociales que somos, pues empezamos a abarcarlo y decidimos retomarlo desde el lugar en donde hemos trabajado, que es el lago de Pátzcuaro. Y entonces, lo que quiero es hacerlo breve para poder introducir a Valeria, la compañera estudiante, pues empezamos a trabajar desde el Tianguis de Cambio, la parte de la soberanía y sustentabilidad y cultura alimentaria. Entonces, desde el Tianguis de Cambio es un espacio en donde los días martes y viernes de todas las semanas se hace un intercambio de productos y vienen personas de 42 distintas localidades aproximadamente alrededor del lago de Pátzcuaro. Y entre ellos, primariamente se da el intercambio de productos. Es un tema muy interesante en el sentido de que ellos obtienen sus recursos alimentarios, la mayoría de ellos alimentarios, pero también de otros índole, artesanías, no sé, vasos, cosas inesperadas que llegan a intercambiarse allí a través de solamente el trueque. Y entonces la compañera Valeria, que estaba en ese momento haciendo su maestría, la invitamos a participar en este proyecto. Este proyecto también era del Cuerpo Académico 238, que la vez pasada tuve la oportunidad de platicar de ello, y se suma Vale. Y entonces empieza a aplicar instrumentos de trabajo que habíamos pensado para retomar la información sobre la soberanía, sobre la cultura alimentaria. Y me dice, oye, fíjate que nosotros, que me acerqué con una señora y nos pusimos a platicar, nosotros, se refería a la señora y yo, y me cuenta la señora que se realiza trueque en su pueblo entre niños. Y fue como que ella me daba cuenta que le brillaban los ojos, le llamaba la atención la temática, como que ella iba con su propio canal, ¿no? Con su propia idea de cómo iba a desarrollar, ya incluso a visión, ¿no? O sea, me quedó clarísimo que Valeria ya empezaba a pensar en un proyecto, ella solita, ¿no? Y entonces ya Valeria empieza a decirme, ¿qué crees? Me invitaron y yo quiero ver de qué trata. Y entonces ahí empieza ella a rescatar la temática de la sustentabilidad cultural, porque claro, lo teníamos que enmarcar en el tema de su maestría, la maestría en la Facultad de Economía, es la maestría en Desarrollo y Sustentabilidad, y entonces me dice Valeria, voy a seguir por allí, vamos a ver de qué se trata. Y pues, no sé, si ustedes preguntarle a ella por dónde fue el camino.
Y claro, Valeria, nos deja ya en punto suspensivo, sí, con un tema súper, pues además de interesante, me parece ser que profundo y además con esta chispa que debemos de tener siempre como estudiantes de un posgrado y que me parece que este es justo el lugar en donde podemos ver qué es lo que están haciendo los estudiantes de maestría de la universidad, cuáles son estos temas en los que se está trabajando y además qué es lo que encontraste apasionante, porque al final cuando tú ves un camino es porque es algo que te mueve, que te enganchó, que te apasionó, que te interesó, que despertó como curiosidad. Y no sé si podrías compartirle a nuestros radioescuchas qué fue lo que tuviste al lugar en donde te invitaron y qué fue lo que te enganchó para poder iniciar y terminar esta investigación que nos contarás con detalle mientras avanza la entrevista. Claro, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es como comenta la doctora Yeye, tuve la oportunidad de conocer a la señora Inés, que ella participa cada semana en el tianguis del trueque en Pátzcuaro. Ella me comentaba, yo tengo un nieto, me dijo, y allí de donde yo pertenezco, en la comunidad de San Pedro Pareo, realizan un tianguis, pero aquí los niños son los que intercambian las cosas, lo que les gusta. Entonces a mí me nació muchísima curiosidad porque no había escuchado yo anteriormente que se realizara un tianguis entre infantes. Entonces me hizo la invitación, me dijo que solo se realizaba una vez al mes, el primer sábado de cada mes, y ella me invitó. Entonces yo me dio muchísima curiosidad, dije quiero ir, quiero saber de qué se trata, quiero saber cómo es, porque la verdad me llamó muchísimo la atención. Y pues me acuerdo que fui en mayo del año 2024, por primera vez a hacer como mi exploración de campo. Y cuando llegué, yo ya tenía pues el antecedente de cómo era el tianguis de trueque, pero en Pátzcuaro. Entonces cuando yo llegué la dinámica era muy distinta, muy distinta. Recuerdo que llegué a las 8:30, era a las 10, pero yo llegué muy temprano. Y cuando llegué vi mucha gente reunida en el atrio de la iglesia, muchas mamás con canastos con frutas, con verduras, con juguetes, con muchos artículos tanto de la comunidad, del patio de su casa, del cerro, claro, muchos artículos. Y estaba la guatapera y todos los niños iban vestidos con sus trajes ceremoniales y llevaban una libretita y un lápiz. Entonces iban subiendo a la guatapera de la comunidad de San Pedro. Entonces yo tengo una niña, yo llevé a mi niña lógicamente para ver cómo era la dinámica también. Entonces me puse a platicar con las señoras, me decían, no, es que nosotros esperamos aquí a los niños porque el tianguis del trueque se realiza después de. Los niños ahorita tienen una clase con el párroco de la iglesia, que es el que les enseña precisamente la lengua purépecha. Además, así es, además de que los niños usan su vestimenta ceremonial, también les enseñan a retomar precisamente estas tradiciones que muchas mamás dicen se han perdido desafortunadamente. Entonces los hijos aprenden la lengua purépecha y dice, y entonces me comentaba una mamá, me decía, es que yo también aprendo, dijo, a mí ya no, mis papás ya no me pudieron enseñar, pero poco a poco yo aprendo con mi hijo porque me dicen, tenemos que leer el Padre Nuestro en purépecha. Entonces yo también lo voy aprendiendo y me voy acordando de cuando escuchaba a mi abuelita. Entonces también les remueve muchos sentimientos a ellos sobre estas dinámicas. Sí, muchas gracias. Creo que por ahí tuvimos un pequeño imprevisto de corte, pero voy a cerrar esta parte. Tenemos que ir a un corte comercial, pero es un tema interesante. Y como comentábamos antes, es necesario también poder establecer en el trabajo que hacemos en la universidad, no solamente desde el punto de vista de una investigación, sino ligarlos con procesos en las comunidades, en donde ya estamos interactuando con las personas que están ahí, es algo que me parece inspirador, cuando menos, ¿vale? Y además de muchos otros aspectos que seguramente nos podrás platicar después del corte, y los invitamos a quedarse.
Gracias por permanecer con nosotros. Regresamos a esta edición de Saber Más, en donde estamos hablando con Vale y con Yaye sobre el trueque entre niños en las comunidades lacustres. Y habíamos cerrado el bloque anterior, estábamos platicando con Vale acerca de qué fue lo que le enganchó para continuar con esta investigación. Y retomando un poco el tema, me parece muy interesante este trabajo desde las infancias, porque tenemos también dentro de este desarrollo y sustentabilidad, en particular en la sustentabilidad cultural, hay un tema importante acerca de los valores. En realidad, para poder lograr este cambio que quisiéramos, algo de lo que debemos de trabajar es sobre nuestros valores. Y esta parte de los valores es algo fundamental del tejido social. Y eso lo tenemos que lograr fomentar y aprender desde algún punto de vista. Y para esto, yo quisiera preguntarte, como en este punto de vista acerca de los valores, del desarrollo y de la sustentabilidad, ¿tú piensas que nos podrías platicar un poco como cuáles podrían ser la influencia o cuáles podrían ser los efectos de poder adquirir y fomentar estos valores, por ejemplo, desde el tema del trueque, y recuperarlo en las comunidades purépechas? Sí, es una pregunta yo creo que básica, porque justo lo que tú decías, para darse este tejido social se necesitan esos valores. Y como lo comentaba Valeria, el trueque en particular entre infantes estaba en este caso en la parte de la ribera del lago. Ella mencionó a San Pedro Pareo, pero ahorita nos va a platicar seguramente de las otras dos localidades que visitó, Sisunsan y San Andrés Ciróndaro. Y es fundamental justo para este tejido social los valores como la responsabilidad. Los niños van, ahorita es muy bonito cómo va a contar Valeria cómo los niños se suman no solamente a la parte del trueque, sino también a la producción con sus padres, de lo que llevan a intercambiar. Se tiene que ver la reciprocidad, ¿no? El respeto. El trueque también es un respeto, el respeto de lo que me da aquel y lo que yo le entrego. Es el respeto al trabajo, es el respeto a lo que implica como tal mi trabajo que yo hice para darte algo y recibir algo, a la reciprocidad. Y son valores que, si se están dando desde estas infancias, influyen mucho en la cultura de la paz, que yo creo que es un valor central que en este caso se está fomentando desde la iglesia, pero el propio cura, al propio sacerdote, cuando lo entrevistó Valeria, le decía, esta es una práctica que se tiene que fomentar más allá de la religión. Tendría que pensarse como un valor que se da desde el marco de la educación. Por supuesto, y sobre todo retomar esos valores de culturas originarias o sociedades originarias como son las purépechas, que va a permear como tal en la educación de los niños y niñas. Sí, claro, este punto es muy importante. ¿De qué manera podríamos vivir este desarrollo y esta sustentabilidad cultural si no tenemos esos valores sobre los cuales estamos viviendo en sociedad, en la que estamos relacionados? Y creo que hacer una investigación y hablar sobre este tema que estás estudiando, Vale, va a ser valioso para nuestro auditorio si nos compartes tu experiencia una vez que estabas ahí. Creo que te dejamos como a la mitad ahí inspirada, porque justo es un tema apasionante y justo es el tema de tu tesis. Entonces, no sé si nos podrías platicar en este bloque de cierre, ¿cuáles fueron tus experiencias? ¿Qué fue lo que hiciste en tu investigación? ¿Qué fue lo que te encontraste ahí? ¿Y cómo es que hacen los niños para participar en este trueque que nos comentabas? Es todo un proceso, no simplemente se trata de llegar a intercambiar algo. Así es.
pues tuve la oportunidad de asistir a 3 comunidades: San Pedro Pareo, San Andrés Iróndaro y Tzintzuntzan, que es donde practican el trueque realizado entre infantes. Y algo a mí que me llamó mucho la atención es que el sacerdote que inició todo en San Pedro Pareo, posteriormente se cambió a la parroquia de Tzintzuntzan, y ahí también lo empezó a fomentar a principios de este año. Entonces, posteriormente hicieron una festividad en San Andrés Iróndaro, que fue por el 25 aniversario de la Guatapera infantil, y también se realizó el trueque. Algo que te puedo compartir de estas 3 comunidades es que, pues, a los niños, como comentaba el sacerdote, desde la educación inicial, él busca precisamente que se les genere este sentido de pertenencia, porque él menciona que desde la educación inicial es cuando a los niños se les puede dar, pues, precisamente la conciencia sobre el valor de las tradiciones que poco a poco se han perdido. Entonces, a mí me tocaba ver a niños y niñas muy felices con su vestimenta ceremonial, y decían las niñas: es que a mí me encanta porque yo me siento bonita. Además de que me siento bonita, mi abuelita es la que me hace mi traje, mi mamá es la que ayuda precisamente a la elaboración de las vestimentas tradicionales. Entonces, ellas dicen: mi abuelita se vestía así y a mí me hace sentir bonita. Claro. Entonces, también obviamente el hecho de que recuperen el idioma purépecha también es una dinámica muy bonita, porque los niños dicen: yo quiero aprender. Mi público de niños fue entre 8 y 12 años, pero también veía niños de 3 años. También veía señoras que no llevaban a niños a participar precisamente en el trueque, pero decían: yo lo hago porque yo quiero, porque a mí me gusta venir, porque me gusta relacionarme con personas de la comunidad, me gusta conocer a las personas que habitan aquí. Me recuerda cuando mi mamá me llevaba al tianguis el Pátzcuaro. Ajá, entonces decían: a mí me recuerda, me trae sentimientos de nostalgia, pero también sentimientos de mucha felicidad al recordar precisamente que mi abuelito, que mi bisabuela me llevaban al tianguis. Entonces ahora yo traigo a mis nietos, a mis sobrinos, y entonces se hace como un ambiente de cohesión muy, muy bonito. También en ese tianguis, a pesar de que pues hay muchísimos productos, te podrá sorprender la cantidad de productos que hay. Pescado blanco, acúmara me tocó ver también, juguetes de madera, porque al final del día pues también es un trueque entre niños, no se deja de lado el aspecto lúdico, y los niños pues hay productos para los niños, juguetitos de madera, juguetitos de plástico, también hay plantas de ornato. Entonces los niños, siempre el sacerdote que se encarga de guiar precisamente este intercambio, siempre les hace la invitación de que los niños deben de participar en la producción de ahí. O sea, dice el padre: si ustedes tienen un árbol de naranjas, vayan y corten las naranjas, porque también les hace consciente, busca generar esta conciencia de el valor del trabajo, de que tú debes de participar, porque tú lo que estás cambiando es fruto de tu trabajo, no es un objeto, no solo es una naranja, es todo lo que conlleva cuidar el árbol, cortar la naranja, preparar todo esto que tú llevas al trueque. Entonces, pues, regularmente es guiado por las madres. Entonces, a mí me parecía muy bonito, por ejemplo, los niños de las isleñas que llevaban sus bolsitas de pescado. O sea, literal, se iban con sus papás a pescar a las 4 o 5 de la mañana. Entonces llevaban su pescadito, y algo muy bonito también que se da en estas dinámicas es que no se puede generar basura. Todo lo que tú llevas, si generas basura en la dinámica del trueque, que es conocida como Moctacocua, tú tienes que llevarte tu basura. Excelente. Exacto. Excelente. Sí. No, pues, y bueno, y la investigación que tú realizaste fue como entender cuál es este tejido social, identificar ciertos impactos, o como para qué nos serviría hacer esta investigación, digamos, desde fuera, desde alguien, una persona como yo o cualquiera de nuestros radioescuchos. ¿Qué les podrías compartir de tu investigación? Pues yo les podría compartir que es una forma muy distinta de vivir, es una forma que tiene una relación, todas estas comunidades precisamente tienen una relación muy distinta con sus recursos naturales. Ellos no lo ven como, ay, el árbol, no, lo ven como un parte de todo. O sea, ellos dicen: nosotros somos uno con la naturaleza. Entonces tienen una cosmovisión muy distinta a lo mejor a lo que nosotros tenemos. Entonces como que te ayuda a sensibilizar eso. Sí, y platicábamos en el corte también. Ajá.
platicábamos un poquito acerca de este tema de la autorregulación, de saber qué es lo que verdaderamente necesito. Y ya no sé si nos podrías compartir un poco más acerca de este tema en el trueque, ahí en esta región. ¿De qué manera es que nos podría ayudar para buscar esa autorregulación en el consumo? Sí, sobre todo eso, porque nosotros tenemos un consumo ilimitado. En estas sociedades que son vorágines en temas del consumo y consumir y consumir y consumir, y de repente tú ves esta lógica que es, como decía Valeria, totalmente alternativa al capitalismo. Entonces tú te das cuenta que la lógica del trueque no es la acumulación, no es la crematística, sino es realmente darle valor a lo que está haciendo el otro, lo que estoy haciendo yo mismo, y además que no haya una acumulación. Voy a tener solo lo que yo necesito. Y eso evidentemente pues se relaciona con la parte de la educación hacia los infantes, como mencionaba Vale, porque si tú desde esa edad les enseñas que la acumulación no es lo que importa, sino los valores que lleva la vida y que nos permite esta reproducción más sana, pues evidentemente van a crecer con otra lógica en la vida. Sí, claro, y esto me parece que debería de ser un aprendizaje que deberíamos extraer de esos lugares, porque de repente nos sentimos también lejanos, pero ajenos. Sí. Y en realidad deberíamos de lograr integrarnos en esta parte del tejido. Y por eso les agradezco mucho que hayan venido a platicarnos de todas estas acciones que ha llevado la universidad, sí, y que sigue llevando a cabo en las investigaciones. Y como para cerrar un poco con este tema y brevemente, quisiera preguntarte, Vale, ya que terminaste con esta tesis de maestría y que visitaste a estas comunidades, ya tienes como un panorama más amplio, te escucho hablar con mucha pasión, con muchas ganas. ¿Y qué hay después? ¿Qué has pensado que vas a hacer en un futuro? ¿Estás planeando algo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podrías decirle a nuestros radioescuchas para inspirarles? Pues bueno, a mí me gustaría, la verdad, continuar desarrollando mi tema. La verdad, estoy muy agradecida con la universidad por la oportunidad, con mi posgrado, con mi facultad, con la Facultad de Economía. Me gustaría ampliar porque siento que me quedé como iniciando mi investigación. Entonces me gustaría poder ampliarla un poquito más, ya que, como comentaba el sacerdote, que fue el que también me dio un poquito de apertura para poder realizar esta investigación, que pues el Muctactucua pues precisamente es este trueque, pero en purépecha decía que es pues prácticamente educación a la fe y al alma de los niños, ya que pues aquí es cuando, como comenta la doctora Yaye, desde la educación inicial se empiezan a dar como se le empieza a dar la importancia a estos valores. Pues creo que como sociedad podríamos mejorar mucho, evitando un consumo que es innecesario. Y con esto cerramos esta edición de Saber Más Radio, en donde vimos una investigación en donde se incorpora este punto de vista holístico, que a veces nos preguntamos cómo es que se incorpora en las distintas investigaciones y nos permite una nueva visión. Los esperamos en la siguiente edición de Saber Más Radio.